Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal. Muy buenas noches para toda la querida audiencia de La Eterna Vigilancia, espacio que se emite por Radio Cuervo. Es un verdadero gusto volver a este espacio para seguir conversando sobre un tema que no solo es sensible, sino decisivo para el futuro moral y jurídico de nuestra sociedad. El proyecto de ley de eutanasia que se pretende aprobar en el Uruguay. Y para arrancar con el tema quiero empezar con una afirmación clara, que es lamentablemente real. La realidad es que no hay enemigo más poderoso y peligroso para los derechos naturales que el Estado. Porque el Estado, cuando se desvía de su verdadero rol de protector de la dignidad humana, deja de ser un garante de nuestros derechos y se convierte en su principal agresor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Estado nos va erosionando y violentando nuestros derechos naturales, esos derechos antropológicos, ¿verdad?, que preceden a cualquier burócrata, que precede a cualquier colectivo y que nacen con nosotros, que forman parte de nuestra dignidad y que lo único que tiene que hacer el Estado es cuidar, proteger y garantizar? Entonces, ¿cómo hace el Estado para ir destruyendo nuestros derechos individuales? Bueno, por ejemplo, lo hace cuando redefine el derecho a la vida, a espaldas de la ciencia y la biología, como en el aborto, permitiendo la muerte de bebés en manos de su propia madre. Lo hace cuando convierte un acto de matar en un servicio de salud y lo llama salud reproductiva, que además se comete la inmoralidad de ser financiados por todos, incluso por quienes por conciencia se oponen profundamente. Lo hace cuando impone valores ajenos a la conciencia de millones y obliga a los ciudadanos a financiar la eliminación de sus semejantes. Lo hace cuando en lugar de defender al débil, crea leyes para facilitar su supresión. Como dijimos, lo hace primero con el aborto, ahora con la eutanasia, y mañana, quién sabe, con nuevas formas de descarte, que serán vendidas a la opinión pública con adornos, con relatos que solo maquillan una aberración, puro engaño que la gente no advierte. Lo hace también cuando te obliga a pagar impuestos confiscatorios, sin contraprestación de servicio alguno, que terminan financiando la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia y las agendas con las que no estás de acuerdo, como por ejemplo, cuando el Estado te impone la nefasta y perversa ideología de género. Y tu dinero de los impuestos está destinado a esos decenas de millones de dólares que el Estado gasta para imponer esta ideología. Y lo hace cuando te saca más de la mitad del fruto de tu trabajo, que es tu propiedad, tu esfuerzo, para después repartirlo en base a los criterios de los políticos. Estos son meros ejemplos, obviamente, de cómo el Estado va destruyendo tu bolsillo, tu propiedad, va erosionando tu libertad y tu vida. Este proyecto de ley de eutanasia es una muestra más de esa tendencia del Estado a usurpar el orden natural de las cosas. Es una ley que viola el principio fundamental del derecho natural respecto a que la vida es inviolable, que no se puede disponer de ella como si fuera un trámite o una prestación médica. Es una ley que le da al Estado y al sistema sanitario un poder brutal y aterrador, que es el poder de legalizar la muerte provocada y disfrazarla de derecho. Y todo esto se hace sin clamor popular, sin debate profundo, como fue el aborto, sin que haya un reclamo legítimo en las calles. Es, en definitiva, una agenda empujada desde arriba, planificada, cuidadosamente, que responde más a intereses ideológicos o internacionales
que al verdadero sentir de nuestra sociedad. En realidad responde a los intereses particulares y egoístas e inmorales de nuestros políticos, de aquellos que la llevan a cabo, como por ejemplo el diputado Preve y el que inició todo esto, el senador Ope Pasquet. Hoy somos testigos una vez más de cómo el Estado, en nombre de la libertad o la dignidad o lo que llaman muerte digna, está dispuesto a legalizar lo impensable, que un médico dé muerte a un paciente por pedido, es decir, que el sanador se convierta en un verdugo, en un ejecutor de la vida ajena, y que luego esto se inscriba como muerte natural, y que todos los uruguayos, vos, yo, todos, lo financiemos con nuestros impuestos. Pero esto no es un acto de libertad, esto es la administración burocrática de la muerte. Es el Estado promoviendo, legitimando y financiando la eliminación del más débil. Y por eso estamos hoy acá, para poner luz, verdad y sentido común donde otros quieren sembrar oscuridad, eufemismos, engaños, manipulación y confusión. Hoy quiero retomar este debate, pero de una forma más concreta. Vamos a entrar en el análisis del proyecto de ley de eutanasia, que no es una ampliación de derechos como intentan presentarlo. Es, en cambio, la institucionalización del abandono, la legalización del descarte humano y la consolidación de un Estado que ya no protege al ciudadano, sino que decide quién vive y quién muere. Todo esto se esconde bajo el eufemismo de muerte digna, y lo que en realidad sucede es que se esconde un cambio de paradigma, pasar de acompañar al que sufre a suprimirlo, de curar a eliminar, de proteger la vida a gestionar su fin. Lo que se edulcora como compasión es, en esencia, la legalización del descarte humano, como ya ocurre en esos poquitos otros países donde esta práctica se ha expandido, ya no a lo que la gente piensa y tiene en su imaginario cada vez que se le habla de la eutanasia, en donde quieren hacerle ver que se trata de aquella persona que está cuadripléjica, en coma, muerte natural, cerebral. No. Se ha expandido a pobres, discapacitados, depresivos e incluso adolescentes y niños. En definitiva, la eutanasia es deshumanizar lo humano para cometer actos inhumanos. Centrándonos ahora en lo que es este proyecto de ley, advertimos que es una ley inmoral, antinatural, inconstitucional, incoherente y peligrosa. Analicemos por qué. En primer lugar, es inmoral porque niega los valores esenciales que sostienen la convivencia, que es la solidaridad, el respeto por la vida y el cuidado del más frágil. Y lo hace obligando a toda la sociedad a participar, no solo legitimándola, sino financiándola. Los uruguayos, que rechazan profundamente esta práctica por motivos éticos, religiosos o jurídicos, serán forzados todos a pagarla con sus impuestos, al igual que sucede con el aborto. Y esto es una perversión del sistema democrático y sanitario. El Estado convierte al ciudadano común en cómplice involuntario de un acto que considera moralmente inaceptable. Esto no es una política de salud, es una forma de violencia institucional que termina convirtiendo al ciudadano común en cómplice forzado de actos que considera aberrantes. En lugar de acompañar, consolar o aliviar el dolor, el Estado propone matar. Y como siempre decimos, esto no se trata de compasión, sino de abandono legalizado. Como segundo punto, la ley es antinatural, porque subvierte el principio más elemental del derecho y de la medicina, la inviolabilidad de la vida. En lugar del Estado proteger la vida y cuidarla y abrazarla en caso de dolor, la elimina. Y en esa eliminación convierte al médico, el sanador por vocación, en ejecutor legal. Transforma el sufrimiento, una dimensión difícil pero profundamente humana, en una justificación para eliminar al que lo padece. Destruye la confianza en el sistema médico y degrada el rol del Estado, que deja de ser protector
para convertirse en facilitador de la muerte. Lo natural es cuidar, no descartar, acompañar, no suprimir, sanar, no matar. Y por estas cuestiones, por esta subversión de la escala de valores, es completamente antinatural. También, por supuesto, es inconstitucional, porque lógicamente viola el derecho a la vida consagrado en el artículo 7 de la Constitución uruguaya. La vida es el primer y más fundamental derecho, y no puede estar sometida a las emociones, la tristeza, los dolores o las condiciones económicas de nadie. Esta ley es una completa invasión no solo a la vida de las personas, sino que viola la libertad de conciencia, de culto y de asociación, al obligar a médicos e instituciones médicas a participar directa o indirectamente en prácticas contrarias a sus principios. Incluso quienes se niegan a ejecutar el acto podrán ser forzados a derivar o facilitar el procedimiento a otras instituciones, pero nadie podrá salvarse de hacerlo. En otras palabras, una ley que habilita matar a otra persona, aunque sea con su consentimiento, no puede ser compatible con la Constitución ni con los tratados que nos obligan como Estado. Asimismo, como otro punto, la ley es absolutamente incoherente con todo el sistema legal, con todo el ordenamiento jurídico uruguayo. ¿Por qué? Porque choca frontalmente con el sistema jurídico vigente en nuestro país. Y un ejemplo claro de ello es la ley 18.335, que habla de los derechos y la dignidad del paciente, sus deberes, obligaciones y derechos. Esta ley reconoce el derecho a recibir atención médica digna, cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y afectivo, y condena la eutanasia. A su vez, esta ley contradice las normas internacionales que fueron ratificadas por el Uruguay y que son derecho interno, están ratificadas por ley, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que reconocen la vida como un bien inviolable desde la concepción y prohíben arbitrariamente privar de ella a cualquier persona y en cualquier momento. No hay excepciones. Entonces vemos que es una ley inconsistente con otras leyes que protegen la vida sin excepciones, como dijimos, ni condicionamientos de ningún tipo. Y fundamentalmente, y acá es donde me voy a extender un poco más, ya yendo al texto de la ley, podemos decir que otro punto es que se trata de una ley peligrosa. Este proyecto de ley no solo es inmoral, antinatural, inconstitucional e incoherente, es sobre todo peligroso. Peligroso para el presente y catastrófico para el futuro, porque abre una caja de Pandora de consecuencias difíciles o imposibles de revertir. Y vamos a ver ahora por qué. Primer punto, es peligrosa porque destruye los controles y garantías más elementales. La ley otorga un poder inmenso, el de matar, sin ningún sistema sólido de contrapesos. No exige el control previo de un juez, acá no interviene el poder judicial en algo tan importante y vital como la vida y la muerte. No participa ninguna comisión ética independiente, neutral, imparcial, que evalúe si la persona está realmente en condiciones de tomar esa decisión y si se respetaron todos los protocolos y procesos. Ni siquiera contempla la revisión del consentimiento desde una mirada multidisciplinaria, con psiquiatras, psicólogos, bioética, trabajo social, etc. No exige que el paciente haya pasado por cuidados paliativos previos, lo que es gravísimo, puesto a que significa que se puede optar por la eutanasia sin haber recibido nunca una asistencia integral contra el dolor físico o emocional. Cualquiera puede pedirlo con solo manifestar que su vida es, por ejemplo, insoportable o irremediable. Y el hecho de no haber pasado por cuidados paliativos previos, esa persona que pide la muerte, es una omisión gravísima de la ley. Otra omisión gravísima es que excluye las familias del proceso. En lugar de establecer un mecanismo transparente
con participación de los seres queridos, la ley solo exige la firma de 2 testigos, que ni siquiera deben ser familiares ni estar libres de intereses personales. Increíble. Uno de ellos incluso podría beneficiarse económicamente con la muerte del paciente, y no hay ninguna prohibición expresa al respecto. Y esto es gravísimo, porque aquí vemos una vez más qué valores tienen los legisladores, en donde la familia siempre queda en un segundo, tercero, cuarto plano. Se da más relevancia a unos testigos que nadie conoce, ni siquiera el paciente, por encima de sus seres queridos. ¿Qué clase de Estado promueve una ley que da más valor a 2 testigos anónimos que a la propia familia del paciente? El segundo punto de por qué esta ley es peligrosa es por el tipo de médicos que pueden intervenir. La ley exige la intervención de 2 médicos, pero no establece ninguna especialidad requerida ni criterios profesionales claros. Por lo tanto, un dermatólogo y un traumatólogo podrían evaluar y autorizar la muerte de un paciente con enfermedad terminal, dolor emocional profundo o sufrimiento psíquico, depresión. No se exige que uno de los médicos sea especialista en cuidados paliativos, salud mental, neurología o tanatología. No hay exigencia de experticia ética ni formación específica. Simplemente se requiere que sean médicos. Y esto es una banalización inaceptable del acto más irreversible que puede ejecutarse sobre una vida humana. Vamos al tercer punto de por qué es peligrosa esta ley, por los enormes conflictos de interés que habilita. Y acá este es un tema importantísimo. El mayor de los peligros está en a quién le estamos otorgando el poder de matar. Se lo estamos dando a un sistema médico colapsado, deficiente, que tienen apremios económicos, que además está deshumanizado, que es impersonal y muchas veces incapaz de brindar atención básica. Las instituciones de salud, públicas y privadas, se rigen hoy por criterios económicos, por presupuestos, por balances, no por humanidad. Su funcionamiento depende de presupuestos, como dije, costos operativos, disponibilidad de camas y eficiencia administrativa. En este marco, la eutanasia aparece como una solución tentadora para una institución que debe afrontar tratamientos costosos, pacientes sin coberturas, camas de CTI ocupadas durante semanas, recursos humanos saturados y juicios por mala praxis. Los posibles incentivos para promover la muerte por parte del sistema sanitario son múltiples. Por ejemplo, abaratar costos, liberar camas y recursos, evitar tratamientos largos o fallidos, encubrir errores médicos, ocultar casos de abandono o negligencia, evitar demandas judiciales, incluso facilitar redes criminales en negocios ilegales como es el tráfico de órganos, que es una realidad, no podemos desconocerla. Además, los médicos que intervienen suelen ser de la misma institución que se beneficiaría con la desaparición del paciente, y aquí entramos en otra absoluta contradicción y conflicto de intereses. ¿Quién garantiza entonces la imparcialidad de esa evaluación? Estamos ante un conflicto estructural que pone en jaque la seguridad del paciente y degrada completamente la ética médica, porque ¿saben qué? La institución médica tiene muchas herramientas para hacer que la estadía del paciente sea un infierno y que en definitiva esa persona sea empujada a pedir la muerte. También es peligrosa porque no contempla el impacto psicológico los propios profesionales de la salud que ejecutan estas prácticas. En países donde se ha legalizado, los estudios demuestran síntomas de angustia moral, ansiedad y estrés postraumático en médicos que practican eutanasia, lo que destruye desde dentro la vocación médica. Los legisladores, al igual que lo hicieron con el aborto, banalizan el tema y piensan que es algo normal, que es natural, que nadie va a quedar traumado por este tipo de cuestiones. Y la realidad es muy diferente. Otro punto de por qué la ley es peligrosa es por su lenguaje ambiguo y manipulador. El proyecto habla de padecimientos irremediables y situaciones insoportables, pero sin definirlos de manera objetiva, específica y concreta. Son conceptos vagos, genéricos, subjetivos, que permiten interpretar casi cualquier condición como motivo para una eutanasia. Una persona con discapacidad, una enfermedad crónica, una depresión persistente,
un sufrimiento existencial o incluso alguien en soledad, podría argumentar que su vida se ha vuelto insoportable. Y si el sistema ya considera que su vida es cara, improductiva o irrelevante, ¿qué lo detendrá? Absolutamente nada. El consentimiento, además, puede estar vulnerado sin que se detecte. Presión de los familiares, miedo a ser una carga, falta de alternativas reales, abandono emocional. La ley no prevé ningún mecanismo que garantiza que la persona actúa sin coacción externa o interna. A su vez, otro punto de por qué es peligrosa la ley es porque impide todo control efectivo posterior. El artículo 7 del proyecto establece que la notificación al Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía debe hacerse después de ejecutado el acto, es decir, cuando la persona ya está muerta. Y lo más grave de esto es que la muerte se inscribe como natural. Es decir, la ley está creando una ficción, un engaño, porque en vez de calificar la muerte como provocada a través de la eutanasia, la califica como natural. Y eso tiene consecuencias relevantes. ¿Por qué? Porque impide la realización de autopsias, la apertura de investigaciones, el control estadístico y científico, el seguimiento judicial de irregularidades, la denuncia por parte de familiares o allegados. En otras palabras, el acto de matar queda sellado, invisibilizado y amparado por el silencio institucional. También es peligrosa porque abre una pendiente resbaladiza. En todos los países donde se aprobó, Bélgica, Países Bajos, Canadá, la eutanasia comenzó como algo excepcional, así la vendieron, pero con el tiempo se extendió a personas con depresión, discapacitados, pobres, e incluso finalmente niños y adolescentes, como ya hemos dicho. Hoy en Canadá se discute permitirla incluso a personas sin enfermedades físicas, pero con fatiga existencial. Esto se conoce como pendiente resbaladiza o también como la ventana de Overton. Es decir, lo que antes era impensable, hoy se vuelve discutible, lo discutible se vuelve aceptable y lo aceptable se legaliza. El aborto y la eutanasia son grandes ejemplos de Overton. Y así, la excepción se convierte en norma. Lo que hoy se presenta como por compasión se vuelve por conveniencia y finalmente por sistema. Esta ley es peligrosísima porque destruye la ética médica y la medicina misma. Uno de los pilares más antiguos y fundamentales de la medicina es el juramento hipocrático, que compromete al médico a no administrar jamás una sustancia letal, aunque se le solicite. Este principio, vigente desde hace más de 2400 años, no es un formalismo del pasado, es la base ética que protege la confianza entre paciente y profesional. Vean ustedes que en los países donde se legalizó, muchas personas ya no quieren atenderse más en las instituciones médicas, sino que van a otros países fronterizos porque tienen miedo y temor que su médico le recomiende la eutanasia, es decir, tienen miedo de entrar y no salir. El proyecto de ley dinamita este principio de no dañar médico y le otorga al médico una facultad incompatible con su rol, la de provocar la muerte. Deja de ser exclusivamente un sanador y pasa a convertirse en ejecutor de vidas ajenas, y esa es la esencia de la eutanasia. Convierte el derecho de matar precisamente en un derecho. Se trata de una transformación radical en la identidad de la medicina. Desde el momento en que el acto de matar se define como terapéutico, se desdibuja el límite moral de la profesión médica. La eutanasia convierte la práctica clínica en una herramienta de eliminación, banaliza la muerte y siembra desconfianza en el sistema de salud, pues, ¿cómo confiar en quien puede ofrecer la muerte como tratamiento? En definitiva, ¿cómo sentirse seguro frente a un sistema que deja de comprometerse plenamente con la vida? Lo cierto es que la eutanasia corrompe desde dentro la misión médica. De ciencia de la vida, la medicina se degrada en tecnología de la muerte. Por eso, este proyecto no solo es riesgoso, es letal para la ética profesional, para la confianza social y para toda la humanidad que habita en el acto de cuidar. La realidad, oyentes, y con esto termino, el proyecto de ley que se quiere aprobar no es un acto de progreso, es un retroceso ético, jurídico y humano. Se presenta como una defensa de la dignidad, pero en verdad es la legalización de la muerte como respuesta institucional al sufrimiento. La vida no se protege con jeringas ni con dosis letales,
se protege con humanidad, con presencia, con cuidados paliativos, con amor, con una medicina que no se rinde, con cuidados paliativos, insisto, que es la ortotanancia. Esa es la solución. Lo que está en juego no es solo una ley, sino la cultura de la vida o la cultura del descarte. Por eso, desde este espacio, con respeto pero con firmeza decimos no a la eutanasia y sí a una sociedad que cuide, abrace y sostenga al que más sufre. Gracias, como siempre, a la eterna vigilancia por dar lugar a esta voz. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo lunes. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.